Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el zapucay, y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Bueno, la noche de Federal, esta primera noche de viernes, nos sigue deparando las gratas sorpresas del encuentro, ahora con el maestro Miguel Figueroa, su conjunto, que van a estar aquí en este escenario. Maestro, bueno, su expectativa para encontrarse con el público de Federal, como tantos años que usted ya es un número importante aquí. Sí, muy buenas noches a toda la gente de este gran programa, de esta gran radio de Maipú, provincia de Buenos Aires. Bueno, les deseo realmente todo lo mejor a ustedes porque están trabajando a full aquí en este Festival Nacional de Federal. Bueno, y para mí es una alegría de volver un año más y estar junto a este gran festival que lo quiero tanto, ¿no? ¿Qué significa, bueno, el festival como tal y encontrarse tantos estilos, tantas formas de interpretar el chamamé y encontrarse con la gente, con el mensaje para el público siempre tan permanente y tan seguidor, ¿no? No, y esto es lindo porque aquí nos juntamos todos los colegas, nos juntamos todos los locutores de las radios, los periodistas, que esto es lindo, esto es algo que es la gran prensa que tiene el festival y que para nosotros es como si todo lo que sale de aquí, de Federal, se desparramó en un día o dos, estamos por todos lados, los comentarios, los reportajes, lo que se vive aquí, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tiene el Festival Nacional de Federal, tiene ese contacto tan especial de todos los amigos, ¿no? Hace poco veíamos el Festival de Cosquín y notamos una ausencia importante de músicos chamameceros en Cosquín. ¿Qué opina al respecto? Sí, eso es lo que pasa, que es un festival muy folclórico y están manejados por unos pocos representantes que son los que manejan desde Buenos Aires hacia Cosquín, y bueno, y ellos son los que se reúnen con la comisión directiva y les presentan todo ese folclore moderno, ese folclore más ruidoso que tenemos hoy, pero con muchos músicos profesionales, y bueno, y entonces, pero nunca ofrecen el chamamé, nunca traen el chamamé tradicional, el nuestro que es el batallador de todos los años y de todo el año realmente. Siempre llevan un chamamé, si llevan algo de chamamé, bueno, un chamamé que aparece a veces en tiempos de verano, el invierno por ahí no lo escuchamos, pero lamentablemente esperemos de que Cosquín cambie un poquito, ¿no? Cambie un poco las caras también, porque son siempre los mismos y estamos cansados de, como dice la gente, los periodistas a veces ya he escuchado, estamos cansados siempre con la cara de los Carabacal, con la cara de los de la Soledad, del Chaqueño, ya es como siempre lo mismo, ¿no es cierto? Pero esperamos de que también aparezcan, no importa que estén ellos, pero que aparezcan números importantes que quedan afuera de la pantalla, porque quedan, antes será que Cosquín uno escuchaba el lindo folclore y aparecían todos los músicos, así como los cantores del Alba, los quillaguases, los fronterizos, los chalchaleros, Horacio Guaraní, Cafrune, hablando, y después de los chamameceros, mucha gente conocida y de los buenos. Y bueno, esperemos que tengamos esa satisfacción nosotros también, porque necesitamos a Cosquín, pero si Cosquín no se acuerda de nosotros, por ahí tampoco nosotros tenemos mucho en el corazón. Eso es el tema, ¿eh? Entonces esperemos de que se acuerde que nosotros también existimos y que estamos trabajando y manteniendo nuestra cultura que sigue vigente y que sigue estando parada en todos los demás festivales por nosotros que estamos todavía vigentes y trabajando fuerte, ¿no?
¿no? Sin duda, Miguel, y finalmente, bueno, proyecciones de trabajo, trabajos discográficos y de presentaciones en lo inmediato. Salió un nuevo trabajo que se llama En el corazón de todo, y bueno, y ese es el que se está difundiendo hoy, ¿no? Y es el que vamos a presentar esta noche, algunos de estos temas, y también algunos clásicos de los anteriores, ¿no? Yo son 25 discos grabados que bueno, que tengo que... Siempre la gente está pidiendo esos temas, ¿no? Maestro, gracias y muy buena noche con su público. Muchas gracias y espero que, bueno, que todos los discos que realmente no los tienen, ojalá los puedan conseguir y poder hacer, poder yo algún día escuchar la radio y enterarme de que esta gente de la radio estuvo acá en Federal y son ellos los que están difundiendo. Y desde ya les agradezco por querer al chamamé, por venir a este festival que es nuestra música. Gracias. Gracias, maestro. Chao, chao. Para vos, Oscar Ruiz, y a toda la Patagonia, dedicamos este chamamé. Qué grande que es mi Argentina, hoy la salgo a recorrer. Mi acordeón llevo cargada con sones de chamamé. Del litoral argentino emprendo el camino al sur, tomando la ruta 3, voy llegando a Santa Cruz. La soledad y el paisaje despliegan su inmensidad. La Patagonia y el cielo se entrelazan con el mar. Caleta Olivia y las Heras me salen a saludar. Ya mi acordeón desenfundo con un chamamé entonado y un zapucay sale al viento. Para vos, pico truncado.